Hola, mi nombre es Mauricio Asensio Gómez, estudiante de Sociología. Junto con mis compañeros en este trabajo hablaremos de estos grandes teóricos sobre cómo los conceptos desarrollados por Pierre Bourdieu, Peter Beger y Thomas Luhmann nos ayudará a entender la construcción de la realidad social y de cómo esos conceptos pueden observarse tanto en la vida personal como en nuestras interacciones diarias. También analizaremos conceptos como el hábitus, la tipificación, el capital social. Las teorías de Beger y Luhmann nos explican que la realidad no es algo fijo, objetivo, sino que se construye socialmente a través de nuestras interacciones cotidianas. Digamos como el punto central es la objetivación, que significa qué es lo que hacemos nuestras relaciones cotidianas adquieren un carácter objetivo y real para todos los que participan en la sociedad. Entonces Beger y Luhmann afirman que las instituciones surgen cuando las acciones repetidas de las personas se convierten en patrones estables. Por ejemplo, cuando un grupo de personas sigue ciertas reglas de comportamientos en un lugar de trabajo, en una familia, con estas acciones se convierte en institución que todos aceptan como parte de la realidad. Esto es lo que se llama objetivación. Ejemplo, en la educación virtual. Por ejemplo, ¿qué se espera de nosotros? Los estudiantes asistan a clases a través de plataformas virtuales, participen en los foros en línea, igual que lo harían, digamos, en una institución en aula física. Ejemplo, cuando muestra la acción repetida al estudiar en línea, dando lugar a la creación de nuevos patrones institucionales que las personas perciben como algo natural en la actualidad. También vemos, digamos, patrones en la familia, donde el rol del padre, el hijo y el hermano, digamos, es que el padre, digamos, el concepto es que el padre cuide y educa a los hijos. Eso es una construcción social que ha adquirido la vida propia. Entonces la gente no lo ve así. En la teoría de Bourdieu y Pirri nos introduce conceptos de hábitos, que se refiere a las disposiciones de comportamientos, lo que internalizamos desde muy pequeños en nuestra función de nuestro entorno social. Es decir, que el hábito está profundamente influido en nuestras experiencias y las estructuras sociales en las que crecemos. Por ejemplo, en casos donde a veces campesinas están formados de ciertas disposiciones como el valor duro de trabajo y la solidaridad comunitaria. Sin embargo, el hábito también puede limitar nuestras oportunidades, ya que las personas crecen en contextos desfavorecidos que pueden tener menos acceso a recursos culturales o sociales que afectan a la capacidad para moverse o ciertos campos o espacios, competencias como el mercado laboral o la universidad. Comparación entre Beger y Luhmann y Bourdieu, podemos ver cómo ambas teorías se aplican, por un lado, en lo que hemos vivido, la construcción social de la realidad, tal como describe Beger y Luhmann, especialmente en la institución educativa, en la universidad, desde las normas implícitas del comportamiento hasta las expectativas del éxito. La realidad como estudiante nos permite, moldear esas interacciones. También podemos identificar momentos en los que las jerarquías sociales y la sociedad de poder menciona que Bourdieu ya ha influido, en nuestras decisiones, oportunidades para mejorar. Entonces podemos ver que Beger y Luhmann y como Bourdieu nos proporcionan herramientas esenciales para entender cómo la realidad se construye socialmente, pero también cómo las estructuras de poder y las instituciones influyen en la construcción de estos conceptos, que no solamente nos ayuda, a comprender estas dinámicas sociales, sino que también nos permite reflexionar sobre nuestro propio lugar de sociedad, cómo podemos actuar para cambiar la estructura. Por eso somos sociólogos, para estar cambiando las decisiones. Hola a todos, mi nombre es Katie Camacho. Bueno, dentro del desarrollo de esta actividad hemos venido trabajando las teorías de Bourdieu, Beger y Luhmann, estos enfocados en la construcción social de la realidad. Vamos a explorar cómo cada autor aborda esta cuestión y las implicaciones teóricas que surgen
dentro de sus planteamientos. Para comenzar, Berger y Luhmann nos presentan la realidad como algo que se construye socialmente dentro de dos procesos: objetivación y tipificación. Esto significa que en la interacción diaria las personas crean y recrean significados compartidos que con el tiempo se convierten en realidades objetivas. Y aquí juega un papel importante las instituciones sociales, ya que estas legitimitan o perpetúan ciertos significados, haciendo que parezcan naturales y estables. Un ejemplo cotidiano podría ser cómo nosotros asumimos las normas dentro de un ámbito laboral o educativo sin cuestionarlas. Simplemente se arraigan profundamente en nuestro entorno social. Por otro lado, Bourdieu introduce el término hábitos, que significa aquellas disposiciones que adquirimos a lo largo de nuestra vida y que influyen en nuestra manera de pensar, actuar y cómo percibimos el mundo. Este hábito se forma a través de un campo social en el que estamos inmersos y a los diferentes tipos de sociedades, culturas y economías a las que pertenecemos. Con relación a ello, Bourdieu explica cómo esas desigualdades en la sociedad se introducen sin que necesariamente seamos conscientes de ellos. Lo interesante aquí es ver cómo el hábitos de Bourdieu y las nociones de tipificación de Berger y Luhmann se parecen, en el sentido en que ambos ofrecen patrones internos que guían nuestras acciones. Sin embargo, la diferencia radica en que el hábitus tiene un fuerte componente de posición social, mientras que la tipificación se centra más en la creación de significados compartidos a través de la interacción social. En cuanto a reflexiones que han surgido a partir de estas teorías, podemos preguntarnos hasta qué punto nuestras decisiones o comportamientos son realmente autónomos, o estamos dejando simplemente que estas estructuras sociales impuestas dirijan nuestras acciones. Estas teorías ofrecen herramientas valiosas para entender cómo se construye la realidad social, pero también nos hace un llamado y nos invita a que reflexionemos sobre nuestro propio lugar dentro de la sociedad y cómo estas instituciones y relaciones tienen poder para moldear nuestras vidas. Cordial saludo, mi nombre es Lizeth Daina Hernández. Continuando con el desarrollo de la actividad, les comparto mis perspectivas con base a la teoría de Bourdieu, Berger y Luhmann. Las semejanzas que podemos encontrar en las nociones de hábitos de Pierre Bourdieu y de tipificación de Berger y Luhmann con base en el enfoque sociológico de la construcción de realidad social y cómo esas instituciones pueden moldear nuestra vida. Encontramos a hábitos de Bourdieu en el campo social con base en la aproximación cultural como sistema de disposiciones para actuar, sentir y pensar de una manera interiorizada e incorporadas por los agentes sociales como experiencias en el transcurso de su historia a través de las relaciones y estructuras de poder que tiene una sociedad a través del orden que imponen las clases sociales. Con Berger y Luhmann tenemos la tipificación, que es la construcción social de la realidad en donde las instituciones son las que manejan el poder en los individuos, creando sistemas de componente social con un planteamiento objetivo de la realidad de manera natural para la interacción social, como guías fundamentales de conciencia común intencional para alcanzar los objetivos, determinando la capacidad de cada agente, formando un carácter intrínseco caracterizado por la objetividad, el lenguaje establecido, su orden y estructura en un espacio y tiempo. Las teorías de Bourdieu, Berger y Luhmann nos presentan tres conceptos importantes que son hábitus, campo y capital en la construcción de realidad social, en donde podemos decir que la relación entre estos tres es que el campo nos permite pensar en relacionamiento objetivo que existen independientemente de la conciencia como una red de configuración de relaciones entre posiciones definidas por la posición que se le impone a los agentes o instituciones teniendo en cuenta su estructura del poder o capital.
como lo podemos apreciar en el hábitus y su trayectoria social y disposición a través de estrategias en donde las prácticas culturales atribuyen la distinción y los límites del campo. Estas cesan donde terminan los hábitos y límites que le impone pues el individuo o el agente social. Y este es el mismo donde las instituciones compiten por la legitimidad de la autoridad en el campo, y estas están definidas por la estructura y distribución de las formas específicas del capital que están activas, en donde el capital se presenta bajo 4 especies fundamentales que son capital económico, capital cultural o informacional, capital social con la suma de recursos y capital simbólico. Desde mi perspectiva, considero que estas 3 teorías de Bourdieu, Berger y Luhmann pueden influir en la forma en cómo puedo ver y comprender mi entorno social, permitiéndome conocer conscientemente las normas y posibilidades y el cómo es mi relación e interacción con los demás, teniendo claridad de mi cultura y costumbres, en donde nos permite una mejor comprensión de nuestra posición en el campo social a través de la educación que tenemos, el trabajo adquirido, las experiencias personales, la influencia de nuestra familia y el cómo nos relacionamos con nuestro entorno social según la posición como agente social en nuestro campo actual, como una reflexión de lo que no nos impone por las determinadas fuerzas sociales. Podría decir que un momento en el cual me haya sentido influenciado por las estructuras sociales sería en el tipo de educación que he recibido y al cual a través de mis experiencias he ido construyendo con las relaciones hacia mi entorno, teniendo en cuenta que estamos en un campo social determinado por nuestro factor económico y dependiendo las relaciones que tengamos con las clases dominantes podremos ir avanzando en nuestra historia, en donde debemos tener en cuenta nuestro conocimiento al momento de relacionarnos en el entorno, cuidando ciertos aspectos y los comportamientos al momento de mi desenvolvencia en mi ámbito personal, profesional, familiar y social. En estas 3 teorías manejan una relación muy intrínseca en la cual tratan de explicar las estructuras sociales, el cómo están conformadas y su forma de reproducirse, y estas son internalizadas por los agentes en el desarrollo de prácticas cotidianas. Hola a todos, mi nombre es Juan Fernando Lozada Telles, soy estudiante de Sociología y en esta parte de la exposición me corresponde presentarles la conclusión después de analizar los conceptos de Bourdieu, Berger y Luhmann. Vamos a reflexionar sobre cómo sociedad nos permite entender la realidad social y también cómo las instituciones, el poder y las prácticas cotidianas influyen en nuestra manera de percibir y actuar en el mundo. La realidad social es una construcción compleja y dinámica, ya que resulta de la interacción entre las estructuras sociales y los individuos. Como han planteado tanto Bourdieu, Berger y Luhmann, ya que cada uno de estos autores ofrece una perspectiva valiosa para comprender cómo las instituciones y el poder y tanto las relaciones sociales moldean nuestras vidas cotidianas. Para terminar con el caso en la construcción de la realidad social, es un proceso bidireccional, ya que tanto las estructuras sociales como individuales juegan un papel muy importante, roles muy importantes. Las instituciones y el poder moldean nuestras vidas, pero las individuales también tienen la capacidad de influir en esas estructuras. Es una dualidad fundamental y central en la obra de Bourdieu, Berger
y Luhmann, ya que nos invita a pensar críticamente sobre nuestras posiciones en el mundo social. También sobre cómo las instituciones nos comprenden mejor en el tejido social, en el entorno que estamos rodeados. Nos ofrece también herramientas para analizar no solo cómo moldearnos para la sociedad, sino que también cómo podemos, en última instancia, transformarla. Muchas gracias.